2:45 hora local del Cairo, 0:45 hora universal. Aquí Radio El Cairo, servicio internacional desde Egipto. Buenas noches y bienvenidos a su programa Lengua Castellana dirigido a las Américas y España desde Egipto. Hoy estamos el jueves 31 de enero 2019 y vamos a estar con ustedes por la parte técnica. Mi colega Khaled Mustafa, voy a estar con ustedes frente al micrófono, Rayhana Sawabi. Como siempre pueden escucharnos a través de la banda corta 25 metros frecuencia 12.070 y también la banda de 31 metros frecuencias 9.420 y 9.315 kilohercios. Vía satélite en el SAT programa Muawaget número 8. Y también pueden escucharnos día a día a través de nuestra página oficial de Facebook, Radio El Cairo entre comillas programa en español. Nuestra programación de hoy comienza con la música árabe a las 2:48 titulares de noticias, 2:50 tenemos lecturas árabes y a las 3 en punto, como siempre, nuestro boletín informativo del día. 3:10 tenemos un nuevo comentario político y a las 3:15 escuchamos a una canción árabe. Panorama egipcio a las 3:20, cuadro de Egipto 3:25, del cancionero egipcio 3:35, otra canción árabe a las 3:50 y el resumen de noticias de última hora a las 3:55. Espero que nuestra programación les guste y divierten escuchando a Radio El Cairo desde Egipto. Comenzamos inmediatamente con la música árabe. Los titulares de las noticias más destacadas. El presidente Abdel Fattah el-Sisi ratifica un acuerdo entre Egipto y Rusia para establecer y operar una zona industrial rusa dentro de la región económica del Canal de Suez. El ministro de Relaciones Exteriores participa en la reunión ministerial consultiva celebrada en la región del Mar Muerto. Las Naciones Unidas dice que el resfriado ha matado a cerca de 30 niños en 2 meses entre los civiles que han estado huyendo del último bolsillo extremista en el este de Siria. La lucha de la coalición liderada por los saudíes en Yemen ataca un sitio al este de la capital Sanaa. Y también en Venezuela, el Parlamento Europeo reconoce al autodeclarado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Queridos entes, más noticias y detalles a las 3. Radio El Cairo presenta Lecturas árabes. Un programa preparado por Mohamed Abdelaziz. Amigos oyentes, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de su programa semanal Lecturas Árabes. Esta semana les tenemos Caracol Obstinado de Rashid Boujedra.
Luis Poyetra escribió su novela Caracol Obstinado en 1977 en francés, idioma que abandonó a partir de 1981 cuando se dedicó a escribir en árabe, para retornar al francés en la década de los 90. Pues ha publicado en Francia, dice en una entrevista, para huir de la autoridad argelina en aquel tiempo, que hacia fines de la década de los 70, pero hubiera podido escribir en árabe. Reconozco, no obstante, que escribir en francés da una repercusión mucho más importante que si hubiera tenido suerte en Argelia. Sobre todo, París da una difusión universal. Su prolífica obra se inicia con una colección de poemas para dejar de soñar en 1965, en los cuales aparecen algunos de los temas que desarrollar en su primera obra narrativa, El Repudio, en 1972, a pesar de que se considera a Poyetra un escritor político. Él se manifiesta en contra de dicha literatura. Intento dar placer al lector por medio del texto. Estoy en contra de la literatura compartida. La literatura es como la música, porque no se habla del compromiso político de la música. El escritor es como el músico, se da placer escribiendo y da placer al lector cuando lo informa. Nosotros obtenemos placer de leer las obras de otros lectores también. Ese en su opinión de Poyetra. Toda la literatura es charlatanería, lo cual quiere decir que la literatura no tiene una misión, no tiene un mensaje para dar. Es un parloteo simpático. Se parlotea con el prójimo, pero se instruye haciéndolo. Y continúa enumerando sus oportunidades diciendo: le ofrecí la lengua árabe, le ofrecí la relectura de 1001 noche, le ofrecí los sabios y filósofos como Ibn Khaldun. Lo digo sin pretensión, pero los franceses descubrieron a Ibn Arabi, por ejemplo, a través de Rashid Poyetra, casi en todas mis novelas. Hablé de Ibn Khaldun. Yo magnifiqué siempre el costado positivo, rico de la cultura árabe musulmana, y siempre le conté al otro de nuestra civilización árabe musulmana. Yo no paré de hablar del costado científico, cultural y artístico de nuestra civilización. Enseguida he pensado en los condenados a muerte. Semejante a esos escenarios podría humanizar seriamente la pena capital, pero sería una lástima. No estamos exterminando a los ratas. En realidad no es mi problema. Últimamente tengo tendencia a politizarlo todo. No debería hacerlo. Pues esa era parte de su novela de El Caracol Obstinado. Amigos, el caracol obstinado es un modélico, obsesivo y solitario funcionario de una ciudad del norte de África. No se envuelve en sus pensamientos durante 6 días, en círculos que parecen girar y girar dentro de su cabeza a través de repeticiones. Nos muestra la rutina de un hombre obstinado
obsesionado por las ratas. Trabaja en una oficina de distracción a las que no teme y parece comprender y amar más que a las personas al menos. En cambio, a quien sí le tiene miedo a un caracol que parece pisarle los talones sin descanso. La novela se puede leer desde tres perspectivas al menos, como la vida de un hombre despojado de vida, sus miedos, sus manías, sus patéticos ritos cotidianos, sin los cuales estaría perdido, su sexualidad, su infancia y su ya vejez neurótica, habitada por una idea central, limpiar la ciudad de las ratas, y la tercera necesitaría una relectura para atreverme o que alguien lo haga por mí. Amigos, con esa última frase hemos llegado al final de nuestra edición de esta semana de su programa, pues Lecturas Árabes, programa escrito y presentado por quien les habla, un servidor, Mohamed Abdelaziz, en el Servicio Técnico Salva, aquí Cairo, Servicio Internacional de DIR.
3 en punto hora local del Cairo, la 1 hora universal. Es el tiempo dedicado a nuestro boletín informativo del día. Bienvenidos, estimados oyentes de Radio El Cairo, y ahora las noticias de esta noche, el jueves 31 de enero 2019. Empezamos como siempre por los titulares. El presidente Abdel Fattah el-Sisi ratifica un acuerdo entre Egipto y Rusia para establecer y operar una zona industrial rusa dentro de la región económica del Canal de Suez. El ministro de Relaciones Exteriores, Sameh Shoukry, participa en la reunión ministerial consultiva celebrada en la región del Mar Muerto. Las Naciones Unidas dice que el resfriado ha matado a cerca de 30 niños en 2 meses entre los civiles que han estado huyendo del último bolsillo extremista en el este de Siria. Y el Parlamento Europeo reconoce al autodeclarado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como de facto jefe de Estado. Ahora las noticias en detalle. El presidente Abdel Fattah el-Sisi ratificó hoy un acuerdo entre Egipto y Rusia para establecer y operar una zona industrial rusa dentro de la región económica del Canal de Suez. El acuerdo establece un área de 5.250.000 metros cuadrados para el lado ruso con un usufructo válido por 50 años, que se renovará automáticamente cada 5 años consecutivos a menos que una parte rechace la renovación. La Cámara de Representantes aprobó el acuerdo en noviembre pasado. El ministro de Relaciones Exteriores, Sameh Shoukry, participó hoy en la reunión ministerial consultiva celebrada en la región del Mar Muerto, en Jordania, para alinear la política con respecto a varios asuntos regionales. El ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, también visitó a los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania, así como el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita. Concluyeron su reunión, que se centró en el intercambio de puntos de vista con respecto a los asuntos regionales, medios para evitar erecciones y lograr seguridad y capacidad conjunta. Fue un foro para intercambiar puntos de vista sobre nuestros problemas regionales y formas de cooperación para superar las crisis regionales, dijo Safadi. Ahora pasamos a Siria. Las Naciones Unidas dijo hoy que el resfriado ha matado a cerca de 30 niños en 2 meses entre los civiles que han estado huyendo del último bolsillo extremista en el este de Siria. La Organización Mundial de la Salud dijo que estaba sumamente preocupada por las condiciones de quienes acuden a Al-Hul, donde se encuentra el principal campamento para las personas desplazadas por el grupo de lucha contra el terrorismo de Daesh. La OMS dijo en una declaración: al menos 29 niños, y según se informa, los recién nacidos murieron en las últimas 8 semanas, principalmente por hipotermia, mientras viajaban al campamento o poco después de su llegada. Según el informe, unas 23.000 personas, principalmente mujeres y niños, que huían de las hostilidades en las zonas rurales de la vecina Deir ez-Zur, habían llegado al campamento durante ese periodo. La Agencia de Salud de la ONU dijo que la situación en Al-Hul requería accesos humanitarios urgentes y sin obstáculos. Del asunto sirio pasamos a la crisis yemení. La lucha de la coalición liderada por los saudíes en Yemen atacó un sitio al este de la capital Sanaa, que el movimiento Houthi, alineado con Irán, usó para almacenar
aviones no tripuladas, dijo hoy la agencia de noticias saudí SPA. El portavoz de la coalición, el coronel Turki al-Malki, fue citado diciendo que el bombardeo era parte de una operación de 2 semanas de duración para destruir las capacidades de los aviones no tripulados Houthi, tras un ataque mortal de un avión no tripulado en un desfile militar del gobierno yemení. Un alto funcionario de los Emiratos Árabes Unidos dijo ayer que la coalición, que también incluye a los Emiratos Árabes Unidos, estaba preparada para usar la fuerza calibrada con el fin de que los hutíes se retiren de la ciudad portuaria de Hodeida en virtud de un acuerdo patrocinado por Estados Unidos. Ahora son las 3:06 hora local del Cairo. Seguimos nuestro boletín informativo del día. Líbano formó un nuevo gobierno de unidad nacional hoy, que terminó con 9 meses de disputas. El primer ministro Saad al-Hariri dijo que se necesitaban movimientos audaces sin demora para agregar problemas crónicos a los que se enfrenta el Estado altamente endeudado. Líbano, en una declaración leída en el Palacio Presidencial, el-Hariri se disculpó con el pueblo de Líbano por el tiempo que había tomado para formar el gobierno y señaló que estaban preocupados por la economía. Anteriormente dijo que el nuevo gobierno se vería obligado a tomar decisiones difíciles para reducir el gasto. El Hariri ahora debe cumplir las promesas de controlar el gasto público para enfrentar las terribles finanzas del Estado con reformas que podrían desbloquear miles de millones de dólares en ayudas prometidas y préstamos para infraestructura. Teherán acogió con cautela hoy como primer paso el lanzamiento esperado de una entidad comercial de la Unión Europea destinada a salvar el acuerdo nuclear de Irán al evitar las sanciones estadounidenses. El mecanismo especial de pago es el primer paso dentro del conjunto de compromiso. Los europeos han hecho a Irán que espero se implemente por completo y no esté incompleto, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi, según la agencia estatal de noticias IRNA. Gran Bretaña, Francia y Alemania lanzarán hoy un mecanismo de pago especial que la Unión Europea espera ayudar a salvar un acuerdo nuclear con Irán al evitar las sanciones. Y la última noticia de nuestro boletín informativo para esta noche es desde Venezuela. El Parlamento Europeo reconoció al autodeclarado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como de facto jefe de Estado hoy, realizando la presión internacional sobre el presidente Nicolás Maduro. Los tomadores de la ley en Unión Europea votaron 439 a favor y 104 en contra, con 88 abstenciones, en una sesión especial en Bruselas a reconocer la cabeza del Congreso venezolano, Guaidó, como líder interino. En un comunicado con el que no vinculante voto, el Parlamento instó el bloque de 28 gobiernos para seguir traje y considerar Guaidó el único legítimo presidente interino, hasta que había nuevos gratis, transparentes y creíbles las elecciones presidenciales. Mientras tanto, 2 franceses periodistas arrestados en Venezuela, mientras que presentación de informes sobre la agitación política envolvente del presidente Maduro fueron liberados hoy en día. En Venezuela, agentes de seguridad también se detenieron a 3 periodistas extranjeros colombianos, un fotógrafo, un español reportero y un colombiano productor de televisión. Antes de hoy, Francia y España pidieron a las autoridades venezolanas inmediata liberación de los periodistas extranjeros que han sido detenidos como parte de una represión en medios de comunicación internacionales. Queridos entes, con esta noticia hemos llegado al final de nuestro boletín informativo para esta noche.
Una pausa y regresamos de nuevo con el comentario político. Bienvenidos de nuevo y ahora el comentario político de esta noche, escrito por Sana Selim Shafai y fue traducido y será presentado por Reyhana Sawabi. El comentario de esta noche es bajo el título de Egipto y Francia, cooperación económica más fuerte. Junto con lazos culturales profundamente arraigados, Egipto y Francia buscan fortalecer la cooperación política y económica. En su primera visita a Egipto, el presidente Emmanuel Macron sostuvo conversaciones en la cumbre con el presidente Abdel Fattah el-Sisi sobre los medios para impulsar las relaciones bilaterales en los ámbitos político, militar, económico y cultural, la cooperación contra el terrorismo y los archivos regionales de interés mutuo. Los dos presidentes también fueron testigos de la firma de acuerdos que incluyen 3 memorandos de entendimiento, firmados por el ministro de Cooperación e Inversión Internacional y el director ejecutivo de la Agencia Francesa de Desarrollo. El primero involucró una asociación estratégica en desarrollo económico y social desde 2009 hasta 2023, mientras que el segundo incluyó un acuerdo de crédito facilitado con un préstamo de 6 millones de euros para apoyar la protección social en Egipto. El tercer fue un acuerdo de crédito facilitado para apoyar a pequeñas, medianas y microempresas propiedad de mujeres con un préstamo de 50 millones de euros, además de una donación de 1 millón de euros a la Agencia de Desarrollo de Empresas Pequeñas y Medianas de Egipto para servir un propósito similar. Las partes egipcias y francesas también firmaron un acuerdo de préstamo de 336 millones de euros para financiar la cuarta fase del metro Cairo-Heliópolis. Además, se firmaron unos 32 acuerdos durante un foro económico organizado conjuntamente por el Ministerio de Inversión y Cooperación Internacional de Egipto y la Cámara de Comercio de Francia en Egipto. Los acuerdos incluían memorandos de entendimiento, protocolos de cooperación y contratos de inversión en los campos de energía renovable, transporte, salud, suministro, comunicaciones, espíritu empresarial y protección social, entre otros. Los economistas dicen que Francia es uno de los mayores inversionistas en Egipto, con inversiones totales que superan los 5.000 millones de dólares. Las inversiones francesas abarcan varios campos, incluyendo industrias alimentarias, productos químicos, materiales de construcción, fabricación de automóviles y productos farmacéuticos. Tan pronto como Egipto aprobó su nueva ley de inversiones en 2017, las inversiones francesas se duplicaron y ahora ascienden a 2.000 millones de dólares en inversiones actuales y futuras. Los monitores dijeron que los inversores se sienten atraídos por el tamaño del mercado interno de Egipto, así como por sus múltiples acuerdos de libre comercio con el mundo árabe y África. La visita de Macron también marcó el inicio de Francia-Egipto 2019, que fue lanzado por el presidente Sisi y su homólogo francés a principios de este año para conmemorar el 150 aniversario de la apertura del Canal de Suez. Egipto y Francia han fortalecido los lazos desde 2014, ya que Francia considera a Egipto un socio clave en la lucha contra el terrorismo. Entonces, los dos países planean aumentar su cooperación en todos los campos.
Queridos oyentes, así les hemos presentado el comentario político de esta noche. Muchísimas gracias por su atención. تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة أول مرة ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. أول مرة أول مرة أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب. قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب. أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب. قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب. أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب. قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. أول مرة أول مرة قلبي يعدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا. لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا. قلبي يعدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا. لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. أول مرة أول مرة Radio El Cairo presenta Panorama Egipcio. Un programa escrito por Amal Saad.
Amigos oyentes de Radio El Cairo, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa Panorama Egipcio. Amigos oyentes, en la edición de esta noche les hablamos sobre algunos temas importantes. Empezamos con este tema. Turistas rusos participaron en las celebraciones del Día Nacional de la Provincia del Mar Rojo. Un número de los miembros de la comunidad rusa con residencia casi permanente en la gobernación del Mar Rojo expresaron su alegría por tomar parte de las celebraciones mantenidas por la provincia del Mar Rojo en ocasión de su Día Nacional. Esto vino durante la gira de las inauguraciones que las efectuó el general Ahmad Abdullah, gobernador del Mar Rojo, en la ciudad de Hurghada. Un grupo de los miembros de la comunidad rusa residentes en la ciudad se estaban de pie para saludar al gobernador levantando las banderas de Egipto y unos carteles en los que se escribe «Viva Egipto». El gobernador trató con ellos su visión hacia el desarrollo de Hurghada. Ellos enfatizaron que para ellos Hurghada se hace como su segunda país, manifestando que son bien felices por vivir ahí. Por otro lado, el cónsul ruso en Hurghada refirió a que el liderazgo ruso intenta reanudar el movimiento de los turistas rusos a la región del Mar Rojo en el futuro cercano. Un plan para apoyar y desarrollar el turismo en Siwa. Dr. Khaled Al-Anani, ministro de Antigüedades, aseguró que se puso un plan para progresar las zonas arqueológicas en Egipto, entre el que hay el proyecto de desarrollar y restaurar la ciudad arqueológica de Shali, en el oasis de Siwa, para preservarla. Por su parte, Dr. Rania Al-Mashad, ministra de Turismo, elogió los esfuerzos desplegados para servir el turismo en la región de los oasis, señalando a lo diverso de los tipos de turismo en esta zona, algo que lo hace uno de los destinos turísticos más importantes en Egipto, y agregó que se apoya el turismo medioambiental, porque es uno de los tipos más importantes de turismo en Siwa. Por su lado, el gobernador de Matroj dijo que se trabaja a realizar el desarrollo en todas las ciudades de su gobernación. Esto es a través de prestar una atención grande a todos los recursos. Egipto muestra los pasos de la reforma de enseñanza en Londres. El ministro de Educación, Enseñanza y Enseñanza Técnica, Dr. Tarek Shawqi, inauguró el pabellón de Egipto en la feria de BETT Show, que se relaciona con el uso de las técnicas de informática y telecomunicaciones en el proceso educativo. Esto era en la capital británica, Londres, con la presencia del embajador Tarek Adel, embajador egipcio en Bretaña. Es de decir que esta es la primera vez en la que Egipto participa en tal exposición, que se considera uno de los mayores encuentros de enseñanza y tecnología en todo el mundo. El ministro egipcio revisó las partes del pabellón que incluyen los elementos del proyecto de la reforma integral de educación que Egipto lo implementa. Él explicó que el sistema nuevo de administrar la enseñanza consta de vincular el contenido del Banco Egipcio de Conocimiento con las asignaturas de estudio. Amigos oyentes, así hemos llegado al final de la edición de esta noche de su programa Panorama Egipcio, un programa redactado por Amal Said, gracias a mi colega técnica de sonido Hanan Abdelnabi, y al final reciben mis saludos a Roa Imeddin. Radio El Cairo presenta Cuadro de Egipto. Programa elaborado y presentado por Iman Hasib. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Cuadro de Egipto, programa en el cual intentamos echar la luz
sobre los diferentes aspectos de la vida en el antiguo Egipto y también en el moderno Egipto, sus culturas, sus riquezas y sus misterios. Amigos oyentes, en la edición de esta noche hablaremos sobre la importancia internacional del Parque de Zaranit, su papel y sus objetivos. Dada la creciente atención mundial por la protección de las aves inmigrantes, se firmaron acuerdos y convenios internacionales para proteger la variedad genética y los sistemas ecológicos mediante la protección de algunas zonas costeras importantes y únicas que se consideran claves para las aves. Los estudios sobre la migración de las aves demuestran la importancia de la zona debido a su lugar peculiar entre tres continentes, Asia, África y Europa, por lo cual se convirtió en un puente para miles de aves inmigrantes durante las estaciones de otoño y primavera. Además, los gobiernos de la cuenca del Mediterráneo firmaron en el año 1982 un protocolo en Ginebra para impulsar la protección de los animales y las plantas silvestres, puesto que esta región tiene 500 especies, 100 de ellas son raras por medio de la protección de algunas zonas húmedas en el marco del Convenio Internacional de Ramsar, patrocinado por la UNESCO en el año 1971, que estipula la protección de las tierras húmedas de importancia internacional para residencia de las aves acuáticas. Egipto se afilió a ese convenio en el año 1986. Este acuerdo estipula la protección de más de 300 zonas de interés internacional para las aves acuáticas. Ahora, amigos, hablaremos sobre el papel del Parque Nacional y sus objetivos. El objetivo del parque es proteger y mantener los recursos naturales a través de la conservación de los elementos de la variedad biológica, sobre todo las especies amenazadas por la extinción. Esta protección incluye también las zonas de interés cultural mediante el empleo razonable y ejemplar de los recursos disponibles para el beneficio de nuestra generación y las generaciones posteriores. El parque es considerado asimismo como una de las zonas principales para los estudios científicos. En este parque se llevan a cabo varias investigaciones para conocer los efectos ecológicos de las diferentes actividades de la zona, además de hacerse cargo del diseño y la dirección de varios programas educativos, ya que el centro de visitantes del parque explica el papel de los parques nacionales en la protección del medio ambiente y, por otra parte, organiza cursos de capacitación para los trabajadores en este campo,
las organizaciones no gubernamentales, las universidades y los demás interesados por el medio ambiente. El parque tiene varios lugares arqueológicos, entre los cuales destacan las dos áreas del Flusiat y Al-Hunyat, donde se encuentra una antigua colonia romana llamada Ostrakín, dos iglesias de la época bizantina y algunas ruinas arqueológicas de la época islámica. El nombre de Al-Flusiat se debe al continuo descubrimiento por parte de los beduinos de monedas antiguas, flus en árabe, en la zona. Pueden desarrollarse muchas actividades dentro del parque, como por ejemplo contemplar las aves, asistir a los programas de educación y conciencia ecológica, hacer estudios e investigaciones científicas, hacer turismo ecológico y excursiones de safari, visitar las zonas arqueológicas y fotografiar. El parque presta varios servicios que permiten a los visitantes practicar las siguientes actividades. Centro de atención a los visitantes abarca un museo de los componentes del entorno local con una sala de conferencias de una capacidad de 120 personas donde se puede desarrollar los programas de conciencia ecológica para los visitantes. Kioscos para contemplar las aves. Cabe destacar que hay 3 kioscos para los aficionados a la contemplación y la fotografía de las aves que permiten al visitante verla de cerca sin molestarlas. También hay 2 sitios preparados para montar tiendas de campaña a fin de disfrutar de la naturaleza lejos de la contaminación. Centro de Estudios Ecológicos contiene una residencia para los investigadores y una biblioteca. Sitios de recreo donde se autorizan las actividades de natación y tomar el sol en la arena limpia de la playa. Así, amigos, hemos llegado al final del programa Cuadro de Egipto, programa elaborado y presentado por quien les habla Iman Hasib con la ayuda técnica de Hanan. Hasta la próxima a la misma hora. Aquí el Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta Del cancionero egipcio. Programa semanal elaborado por Iman Hasib. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa del cancionero egipcio, programa en el cual les presentamos canciones árabes de diferentes tipos, sentimentales, religiosas, patrióticas y descriptivas.
Queridos oyentes, en ocasión del aniversario de la muerte del gran cantante y compositor Muhammad Abdul Wahab, que murió en el 15 del mes actual de enero de 1996, en la edición de esta noche les elegimos algunas de sus canciones, esperando que les gusten. Empezamos con su canción que se titula La Mish Ana Labki, o mejor dicho en español, No soy de los que lloran. Adelante, por favor. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى عليا ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى عليا ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري وأنا ليا حق معاك تبقى أنت هاجرني وأنت اللي ظالمني وفاكرني هترجاك أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمه ودي اسمتي وياك وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل وعايزني أرجع تاني لا هرجع لك تاني لا 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 كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه اشمعنى انا عهدك صنت ورعيت ودك والعمر داب حواليك لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي يرخص ليك انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر وعايزني ارجع تاني لا هرجع لك تاني لا 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 لا
بعاتبك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل، علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول. انا مش بعاتبك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل، علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول. انا مش بعاتبك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل، علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول. غيروك علموك تنسى وتبيع اللي كان، بعته ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان. غيروك علموك تنسى وتبيع اللي كان، بعته ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان. غيروك علموك تنسى وتبيع اللي كان، بعته ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان. فين قلبك من حبي ليه مسكنش جنبي، كان مشاركني في عمري ونسي يشارك قلبي. فين قلبك من حبي ليه مسكنش جنبي، كان مشاركني في عمري ونسي يشارك قلبي. فين قلبك من حبي ليه مسكنش جنبي، كان مشاركني في عمري ونسي يشارك قلبي. فين قلبك من حبي ليه مسكنش جنبي، كان مشاركني في عمري ونسي يشارك قلبي. ما قدرش يعرفني معرفش يفهمني، وعشان ايه معرفش ده ذنبك مش ذنبي. ما قدرش يعرفني معرفش يفهمني، وعشان ايه معرفش ده ذنبك مش ذنبي. ما قدرش يعرفني معرفش يفهمني، وعشان ايه معرفش ده ذنبك مش ذنبي. ده ذنبك مش ذنبي. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني هترجاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسم، ودي اسمتي وياك. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا 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 لا. Sintoniza Radio El Cairo, estamos presentando del cancionero egipcio. Acaban de escuchar la canción titulada No soy de los que lloran, del gran cantante Muhammad Abdul Wahab, que ha dedicado su vida por su música, logrando gran éxito no tan solo en Egipto, sino en todo el mundo,
hasta llamarlo por el compositor de las generaciones. Ahora, queridos oyentes, les dedicamos su siguiente canción que se titula Jai Jai. خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعمل يا خي يا خي 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 حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعمل يا خي أمانا كنت تقابله تقوله الفرح نسيني وقوله يشاور عقله وينسى يوم ويجيني أمانا كنت تقابله تقوله الفرح نسيني وقوله يشاور عقله وينسى يوم ويجيني وحلفه بويلي ومن نهاري وليلي وحلفه بويلي من 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 نهاري وليلي Así, amigos, hemos llegado al final del programa del cancionero egipcio, programa elaborado y presentado por quien les habla Iman Hasid, con la ayuda técnica de Hanan. Hasta la próxima, a la misma hora. Aquí el Cairo, Servicio Internacional. أمانة لو يسألك أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرالي أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرالي وقول له صاحبك حبيبك من ضنا جالي وفات معايا كلام من الحلم والغالي يهز قلب الحجر لو يفهموا الخالي
سمعناها في يوم من الأيام، أنا كل ما بسمعها أتأثر وبقول يا سلام. يا ترى لو صدفة تسمع تعمل فيك إيه؟ تتدمع على حالي وحالك ولا أنت ولا بتاخد بالك؟ بتدمع على حالي وحالك ولا أنت ولا بتاخد بالك؟ ونسيها تمام ونسيني تمام ونسيني تمام أنا والغنوة، أنا والغنوة اللي احنا سمعناها كانت بتقول أكتر من روحي بحبك، بحقيقي بحبك أكتر. الغنوة اللي احنا سمعناها في يوم من الأيام، أنا كل ما بسمعها أتأثر وبقول يا سلام. يا ترى لو صدفة تسمع تعمل فيك إيه؟ بتدمع على حالي وحالك ولا أنت ولا بتاخد بالك؟ بتدمع على حالي وحالك ولا أنت ولا بتاخد بالك؟ ونسيها تمام ونسيني تمام ونسيني تمام أنا والغنوة، أنا والغنوة اللي احنا سمعناها كانت بتقول أكتر من روحي بحبك، بحقيقي بحبك أكتر. وهو مروا سنين والدنيا خلاص لعبت بينا، اتفرقنا وبقينا بعاد عن بعضينا. اهو مروا سنين والدنيا خلاص لعبت بينا، اتفرقنا وبقينا بعاد عن بعضينا. شوف انت لمين وانا برضو لمين، واديني اهو بتأمل في يمنا
Queridos oyentes de Radio El Cairo, antes de finalizar nuestra emisión les recordamos por un resumen de las noticias de última hora. El presidente Sisi ratifica un acuerdo entre Egipto y Rusia para establecer y operar una zona industrial rusa dentro de la región económica del Canal de Suez. El ministro de Relaciones Exteriores, Sameh Shoukry, participa en la reunión ministerial consultiva celebrada en la región del Mar Muerto. Las Naciones Unidas dice que el resfriado ha matado a cerca de 30 niños en 2 meses en el este de Siria. El Parlamento Europeo reconoce al autodeclarado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como de facto jefe de Estado. Queridos entes, mañana volveremos a estar con ustedes a las 2:45 hora local del Cairo, 0:45 hora universal, a las mismas bandas y frecuencias, pero con otro equipo de Radio El Cairo y otros programas. Entre nuestra programación de mañana tenemos exégesis del Corán, música de América Latina, los encantos de la naturaleza, entre otros. Reciben al final de esta noche nuestros saludos Khaled Mustafa por la parte técnica, mis saludos frente al micrófono Rayhana Sawabi. Aquí Radio Cairo, Servicio Internacional desde Egipto.